Lo que estamos viviendo en España ya no puede aceptarse como simple disputa política. Es una batalla por la dignidad, por la coherencia y por la verdad. Y en esa batalla, la oposición, el Partido Popular, está cometiendo una gravísima equivocación. Asumir los discursos impuestos desde la Moncloa, plegarse al relato globalista y en algunos casos incluso adelantar declaraciones como si fueran jueces internacionales. Hay que ser muy claro. El conflicto en Gaza es tremendo. Los sufrimientos son reales, pero afirmar taxativamente que allí hay un genocidio, cuando la Corte Penal Internacional ni siquiera se ha pronunciado, es una decisión política y peligrosa. Y lo peor, pues que muchos miembros del PP han aceptado ese término sin matices, como si fuera un dogma. Lo han abrazado sin considerar que quienes tienen la competencia legal para definirlo no lo han hecho aún. Y voy a poner nombre, para que esto no quede en generalidades. Alfonso Rueda, que es el presidente de la Xunta de Galicia, presidente popular, ha manifestado públicamente que lo que ocurre en Gaza es un genocidio. Pues nadie lo obligó a usar esa palabra. Fue él quien la eligió. Otro personaje, Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, PP, Partido Popular. Moreno también ha declarado con contundencia: ¿usted quiere que reconozca el genocidio? Yo sí lo reconozco, en alusión a Gaza. Otro, Jorge Azcón, presidente de Aragón, presidente del gobierno de Aragón, también del PP. Azcón ha dicho que nunca ha negado que lo que sucede en Gaza pueda ser un genocidio, y no lo va a hacer. José Imbroda, presidente de Melilla, también del PP. Imbroda fue explícito: que paren, digo, es masacre, es genocidio. Y repitió: es genocidio, que paren de una vez. Pues estos son algunos de los varones del PP que se han subido a este discurso globalista. Esta postura, cuando es expresada sin fundamento jurídico, es un acto político. Y ahí está el problema. Quienes lo han hecho no han repasado en qué, al adoptar ese guión, se subordinan al relato de la Moncloa. Entregan terreno al mecanismo de propaganda del gobierno y diluyen o traicionan la misión de la oposición. Es que frente a ellos están otros del PP que rechazan esa calificación. Por ejemplo, José Luis Martínez Almeida, que es el alcalde de Madrid. Almeida ha declarado públicamente: para mí no hay genocidio en Gaza. No me gusta lo que estoy viendo, pero no hay un genocidio. Y añadió: genocidio fue el pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial. Esa comparación no es casual, es una negación simbólica. Otra, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la que odia el señor Pedro Sánchez. Ayuso ha sido muy firme en su posición pro-israelí. Ha cuestionado la demonización de Israel como única democracia en Oriente Próximo y ha relativizado las acusaciones que se le hacen sobre Gaza. Ella rechaza que se utilice el término genocidio en este caso, cuestionando la consistencia del discurso dominante. Es decir, dentro del PP hay una división. Algunos varones optan por alinearse con el discurso de Pedro Sánchez. Otros, como Almeida o Ayuso, se resisten. Defienden una narrativa distinta, aunque eso le acabe aislando dentro de su propio partido. Y no crean que esa decisión de los primeros es inocua. Es política de poder. Porque cuando un dirigente de Galicia, Andalucía o Aragón declara genocidio, sin esperar a los tribunales internacionales, está legitimando una campaña mediática que obedece al guión del gobierno. Está aceptando la narrativa del PSOE. Está debilitando la oposición crítica que esos dirigentes deberían asumir frente al Ejecutivo corrupto. Pero no basta con apuntar al PP. También debemos hablar del rey de España, sí, del rey Felipe VI, porque incluso la corona ha sido presionada para sumarse al coro globalista
para adoptar discursos que ayudan a Pedro Sánchez a legitimar su estrategia de distracción. Y ahí es donde el papel del rey se vuelve delicado, cuando no sospechoso. El 24 de septiembre del 2025, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, Felipe VI pronunció un discurso en el que pidió a Israel que detenga la masacre en Gaza. Habló de actos aberrantes y reclamó un alto el fuego inmediato. No empleó la palabra genocidio, pero sí condenó con dureza los bombardeos sobre hospitales, escuelas y zonas civiles. Ese discurso del rey ha causado controversia, porque deja entrever que incluso la institución monárquica se ve arrastrada por la presión política del Ejecutivo, y uno no puede descartar que haya sido chantajeado de algún modo, que el rey, ante amenazas o presiones, haya sentido que no podía permanecer en silencio, que la corona esté caminando peligrosamente hacia la internacional globalista, convirtiéndose en otro altavoz más de Sánchez. Imagínense el efecto: un gobierno rodeado de escándalos judiciales, corrupción y familias bajo sospecha. Lanza una campaña contra Israel para monopolizar la atención, y quienes deberían ejercer la oposición, los dirigentes del PP, aceptan el guión, y hasta el rey acata el relato, condena la masacre sin reservarse ni prudencia, como si ya estuviera escrito el libreto. El Estado entero, desde el poder central hasta los extremos del aparato institucional, queda cooptado por una agenda ideológica globalista. Pero volvamos al PP, porque quiero subrayar la gravedad política. Es inadmisible que cuando un presidente autonómico dice genocidio, sin base jurídica, Génova se apresure a desmarcarse diciendo que solo un tribunal puede determinar eso. Esa contradicción, la del varón que habla sin rubor y la dirección nacional que rectifica, es una expresión de debilidad y falta de coherencia interna. Elías Bendodo, coordinador general del PP, incluso señaló que él no es nadie para valorar las palabras de los presidentes autonómicos. ¿Cómo que nadie? ¿Desde cuándo un dirigente nacional del PP se desentiende de lo que dicen sus varones al acusar de genocidio? Esa pasividad es cómplice, claro. Mientras en el PP se desangra internamente por esa grieta semántica, Pedro Sánchez sonríe. Su objetivo ya no es solo conquistar el poder, es neutralizar a la oposición, es convertir la política en un teatro de gestos internacionales. Es obligar a todo el mundo, incluso al rey, a subirse al escenario que él domina. Y lo peor es que muchos del PP aceptan la invitación, sin luchar, sin resistir. Por eso hay que decirlo alto y claro: si esos dirigentes populares creen que llamar genocidio ahora les dará relevancia mediática, pues están gravemente engañados. Están regalando a Sánchez un escudo moral, el del buenismo humanitario. Porque cuando un dirigente del PP dice genocidio, por solemnidad, ¿quién va a rebatirlo? El que se atreva a cuestionarlo será acusado de insensible, de estar a favor del horror, de estar del lado de la muerte. Esa es la tragedia, esa es la trampa. Un callejón sin salida para la oposición seria. ¿Pero qué saben que debe hacer el PP? Se le exige desde la responsabilidad con España que dejen de repetir consignas sin fundamento jurídico, que no sean jueces antes del juicio, que esperen los pronunciamientos internacionales y actúen desde la prudencia. Eso no es tibieza, es coherencia. Que denuncien la estrategia de Sánchez de apropiarse del conflicto exterior para tapar los conflictos internos, que recuerden al electorado que mientras Gaza ocupa titulares, en España se cocinan los huertos del latrocinio, y que exijan al rey una explicación si la corona participa en ese guión sin voces disonantes, sin reservas, es porque algo no funciona o porque la institución está comprometida. Que muestren fortaleza interna. Los varones no deben de fumar la pipa del perdón antes de que el Partido Nacional se pronuncie. Que no haya ambigüedad ni contradicción entre las autonomías y Génova. Y que lleven ese debate al Parlamento, a los medios, al callejón de la opinión pública con coraje. Que sea la alternativa no solo política sino moral. Que no se dobleguen al relato dominante. Porque España merece una oposición que piense primero en España, no en consignas globales,
una oposición que defienda su soberanía internacional y moral, que no se sienta obligada a besar el anillo del progresismo internacional. Una oposición que no tema quedarse sola, si es necesario, pues muchas veces las verdades importantes comienzan siendo minoritarias. Hay que decirlo con brutalidad y con sinceridad. El conflicto en Gaza no puede usarse como cortina de humo para tapar la corrupción nacional. No puede convertirse en escudo para que Sánchez esquive sus juicios. No puede transformarse en pretexto para acallar voces críticas. Y quienes dentro del PP han elegido ponerse del lado del guión oficial, quienes llaman genocidio sin juicio y sin pruebas, quienes permanecen silenciosos ante el discurso del rey, no están defendiendo a España, están traicionando su responsabilidad. Los dirigentes populares piensan en su legado político. ¿Quieren ser recordados como aquellos que precedieron a la propaganda de Sánchez? ¿O como quienes resistieron el impulso de la narración impuesta y defendieron una posición propia? Y al rey de España, si él lo ha dado de la ONU y ha pedido retener la masacre, debe explicar por qué lo hace sin reserva, por qué no defendió la prudencia institucional. La corona merece transparencia. Bueno, y el pueblo español debe estar atento, que no les vendan engaños con palabras rimbombantes, que no les anestesien con discursos sobre conflictos lejanos mientras aquí se cocinan traiciones. Hay que exigir a los representantes que actúen con dignidad, con autonomía, con valor, porque al final esta no es una disputa sobre términos, es una lucha por el alma política de España, y quien no la entienda así, pues ya perdió.